Lisandro Gamarra, abogado y referente político con quien tratamos de mantener de una manera frecuente charlas como para reflexionar. Bienvenido, Lisandro, gracias por recibirme. Gracias a vos, Elsie, por el espacio. Y estamos en este momento en donde el país está transitando el tercer mes de gestión de nuestro nuevo presidente. Voy a hacer referencia para que podamos reflexionar sobre dos temas en particular. Uno de ellos es este aumento que se han dado dentro del ámbito gubernamental y que luego volvió atrás. ¿Cómo se visualiza eso en lo social, decir y luego desdecirse? Esta orden de dar hacia adelante y que luego el presidente salga a decir no, vamos para atrás. ¿Qué lectura se le da a eso? Y, a ver, la lectura que se le da es que obviamente existió de alguna manera, siendo objetivo, ¿no? Existió la decisión de generar un aumento en el ámbito de las remuneraciones de la dirigencia política, que por supuesto genera mucho malestar en la sociedad, digamos. Esta es una realidad. Una cosa son los empleados del poder legislativo, poder ejecutivo o los diferentes poderes del Estado, y otra cosa son los funcionarios, ¿verdad? Creo que lo que cayó mal fue eso, y bueno, terminó con esta cuestión de volver hacia atrás con una decisión y también con la salida de un funcionario del gobierno, ¿no? Ahora, la decisión de volver atrás fue dada luego de que el presidente firmara, porque la firma del presidente estaba. ¿Cómo tiene que interpretar la ciudadanía? ¿Que el presidente firmó sin leer lo que estaba firmando, o que se firmó y se tanteó a la sociedad a ver cuál era la respuesta? No, yo creo que en un contexto donde se produce una determinada discusión del aumento de las remuneraciones en los diferentes ámbitos, este fue un ámbito más. La diferencia con los otros ámbitos es que, bueno, es la casta, es la cuestión política, digamos, ¿no? No, creo que la decisión era aumentar los salarios, y obviamente se vuelve atrás por una cuestión de impacto social, donde genera un resquemor y un sentimiento negativo en la sociedad, digamos. Esto es una realidad. No creo que haya habido malos entendidos ni errores. O sea, creo que fue una intención de aumentar los salarios y bueno, se dieron cuenta de que no era el momento oportuno para hacerlo. La sociedad no está atravesando su mejor momento, entonces me parece que acertadamente volvieron la decisión hacia atrás. Y acertadamente también considero que hay un decir y un desdecir, porque en la campaña, cuando salió previo a las elecciones, él dijo que iba contra la casta, y sin embargo acá estaba beneficiando a la casta cuando la sociedad está realmente ajustando sus bolsillos como para poder vivir. Ahí también no hay una dicotomía en el manejo. Sí, a ver, esto es una cuestión que se viene observando desde el primer momento. Ser un antisistema o ir en contra del sistema implica estas cuestiones. Tarde o temprano el sistema te trae de vuelta a la realidad y te demuestra que no se puede avanzar queriendo romper todas las estructuras, digamos. O sea, cuando uno tiene que armar un gabinete, necesita de la política, necesita de dirigentes con experiencias en gestión y demás, y al mismo tiempo necesita del aparato político, entre tantas otras cosas. Lo que está pensado, escrito y diagramado en un manual, llevado a la realidad de los mercados, a la realidad económica, a la diversidad del aparato económico argentino, te terminan demostrando de que no todo es
lineal, digamos, ¿no? No nos olvidemos que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, por ejemplo. Entonces, dentro de eso entra también la variable de las cuestiones políticas y por supuesto que hay un montón de cuestiones que se dijeron en campaña que no se están cumpliendo por estas cuestiones obvias que te estoy diciendo, ¿no? ¿Y vos considerás que la sociedad va a seguir estando de la manera que se está manejando o puede llegar a haber una eclosión? Yo creo que hay cuando uno analiza la realidad económica, hay una recesión económica muy importante, que tiene que ver con el freno, digamos, que puso a esto la devaluación, las matrices tributarias impositivas, el aumento de tarifas. Por supuesto que hay una desaceleración de alguna manera en los precios y como se dice en la inflación, pero bueno, hay que ver a costo de qué es esto, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ver el tema de que cuando la gente deja de consumir y deja de acceder a determinados bienes de lujo, empieza de alguna manera a requebrajarse la economía en todo sentido y bueno, y obviamente esta desaceleración obliga a los proveedores, a los prestadores de servicio, a los comerciantes a tener que replantear sus costos, a tener que replantear las estrategias de venta para salir con algo más atractivo para poder seguir vendiendo y seguir comerciando, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy estamos en un momento donde los precios están en baja en algunos aspectos, no en la cuestión tarifaria, por ejemplo, pero sí en la cuestión de servicios y bienes, donde las diferentes empresas y los diferentes prestadores se han dado cuenta que no pueden continuar aumentando los costos de venta, porque básicamente no van a tener venta como lo vienen teniendo, ¿no? Sí, porque se enfría el mercado completamente. Sí. Pasemos al otro tema porque el tiempo obviamente nos apremia, y el otro tema que no quería dejar de que vos pudieras brindar una mirada, una reflexión, es sobre este tema de Rosario y el narcotráfico, en este caso en Rosario, pero que se puede replicar en algún otro lugar de la República Argentina. Bueno, a ver, como primera cuestión es importante solidarizarse con la sociedad de Rosario, con la familia de quienes vienen padeciendo y han padecido estas tragedias. Y lo cierto que si uno lo analiza de diferentes lugares, esto también tiene que ver con el contexto social, político y económico, digamos, ¿no? La desaceleración de la economía, no te olvides que el narcotráfico es un eslabón más de la economía, digamos. En determinadas sociedades el narcotráfico implica la generación de empleo, la generación de trabajo para determinados sectores sociales, implica el movimiento económico para determinados grupos, y cuando la economía se resiente todo. Dentro de eso también está el narcotráfico, ¿tá? También está la caída del consumo de ese tipo de mercadería. Esto es inevitable, por una cuestión de imposibilidad, y al mismo tiempo empieza a generar cuestiones que tienen que ver con la violencia ciudadana en aquellos casos de las personas que dependen de los productos que genera el narcotráfico para su día a día, producto de su enfermedad y su adicción. Esto no está ajeno a la realidad que tenemos, más allá de que ya Rosario venía complicado, Santa Fe viene complicado con el tema del narcotráfico, pero bueno, creo que pensar solamente que es Santa Fe es un error. Creo que hay que pensar de que la Argentina en su conjunto, y sobre todo las ciudades que tienen un pase fronterizo o que son linderas con países limítrofes, tienen preponderancia a este tipo de delitos, ¿verdad? Ahora, circunscribirse exclusivamente a pensar en
en el narcotráfico y pensar en el dealer y en ese que está en la cárcel manejando este sistema donde mandan a uno a matar y demás, y el consumo, no es circunscribirnos a un espacio que es reduccionista, porque el narcotráfico tiene niveles superiores en cuanto al manejo del financiamiento. ¿Qué mirada tiene que haber a nivel gubernamental a las políticas públicas con relación a esto? La verdad que las políticas públicas respecto de lo que tiene que ver narcotráfico tienen que apuntar estrictamente a las matrices financieras, digamos, ¿no? Atacar el dinero. Y no pensar solamente en terminar con, como vos lo decís, con el dealer, con las cuevas, con los lugares donde se comercializa. Hay que acabar con la financiación de este tipo de delitos. Y bueno, para acabar con la financiación de este tipo de delitos tenemos que trabajar en otro tipo de delitos que van concatenados con esto, como es el lavado de activos y obviamente la corrupción en ámbitos generales, que indiscutiblemente está presente tanto en la política como en las instituciones de seguridad, en las instituciones sociales, en diferentes lugares de la sociedad. Esto se ha metido y está presente. Es impensado de que un referente o un cabecilla de una banda de narcotráfico pueda operar desde una unidad penal, estando detenido, sin el consentimiento o sin la aprobación de determinados aros de seguridad o sectores. Sí, niveles jerárquicos más altos. La verdad que no más altos que él, pero seguramente sí de otras estructuras que están bajo las cuales él está bajo su control, digamos. Entonces, es importante prender la alarma en ese sentido también, ¿no? Pero, como lo digo, y te lo repito, el mundo cuando pelea contra el narcotráfico no va solamente detrás de las personas físicas, sino que va detrás de desarticular a quienes son los banqueros, digamos, de este tipo de delitos, a quienes son los que invierten en este tipo de delitos y a quienes uno pueda atacar rápidamente, y no solo atacar rápidamente, liquidar rápidamente en cuanto a la liquidación de los bienes y del dinero, y volcarlo de vuelta a la sociedad en forma efectiva. ¿Esto qué quiere decir? No alcanza con que nosotros secuestremos vehículos de alta gama, dinero o determinadas cosas y queden en un depósito judicial perdiéndose y demás. Esto tiene que volver a la sociedad rápidamente para poder empezar a reparar el daño que todas las estructuras y todo este tipo de delitos generan, digamos, ¿no? Esto también es importante. Bifurco ya en este final hacia dos lados la reflexión final. Por un lado, es utópico pensar que se puede llegar a lograr eso, y por otro lado, ¿cómo considerás el accionar de Bullrich junto a todo el equipo que está trabajando? Utópico no me parece que es un anhelo que se puede concretar. Lo que creo es que no alcanza con sacar un efectivo que hasta ayer estaba controlando el tránsito y llevarlo a combatir el narcotráfico a Rosario, digamos. O sea, hay cuestiones que son de relevancia estratégica, digamos. Desconozco en términos concretos si la cantidad de efectivos que se llevaron están todos especializados en la pelea contra el narcotráfico, están capacitados para pelear contra el narcotráfico. Pelear contra el narcotráfico no implica simplemente tener la aportación de un arma y una placa o una pertenencia a una fuerza de seguridad. Implica una especialización para poder reconocer determinados tipos de variables y alarmas que a vos te hacen entender de que en algún lugar funciona un kiosco de droga, que funciona o que hay alguna banda o algún dealer funcionando, que hay lavado de activos, que todo esto implica una preparación que creo que es en lo que no podemos improvisar.
O sea, si queremos realmente pelear contra el narcotráfico, debemos pelear. Creo que es una causa nacional, insisto, no tiene que ser una causa de los rosarinos solamente, tiene que ser, o de los santafesinos, tiene que ser una causa nacional, pero sí creo que... Con personal especializado en el tema. Tenemos que empezar a trabajar desde esos lugares y desde las estructuras, porque también si empezamos a meter presos a gente y no tenemos la estructura judicial y no tenemos la estructura carcelaria para sostenerlos adentro, para tenerlos adentro, y no tenemos la fortaleza del sistema judicial para tomar decisiones y lograr sentencias firmes que realmente lleven a la concreción de esas sentencias de manera efectiva, estamos en un problema, digamos, ¿no? Esto es una cuestión de conjunto. Creo que la ministra Bullrich dijo algo así respecto de que iban a mandar una ley al Congreso y demás para tratar este tipo de cuestiones, pero es un poco más complejo, ¿no? Es más abarcativo y es como te digo, es atacar el dinero, sacarle la financiación, que es sacarle el oxígeno, empezar a desguazar todo este tipo de cuestiones, y no te olvides que estos son delitos que van mudando, digamos, ¿no? O sea, se van mudando de lugares, por algo están en Rosario, no es casualidad. Son como los gérmenes y las bacterias, digamos, encuentran condiciones propicias para crecer. Sí, es el ámbito adecuado, encontraron el ámbito adecuado. En otro momento estaban en otros lugares de Latinoamérica, en otro momento estaban en otros lugares del país, en otro momento estaban en otros países fronterizos. Por algún motivo encontraron en Rosario, hay que descular realmente cuál es el motivo por el cual están en Rosario, si es una cuestión estratégica, si es una cuestión financiera, si es una cuestión de distribución. La verdad que escapa a mi conocimiento, pero eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Por qué están en Rosario y por qué no están en San Juan? ¿Qué sé yo? O sea, por decir una cuestión que me parece que nadie la está discutiendo, ¿no? Y el análisis de este tipo de delitos pasa por esa cuestión, ¿no? Estratégica, de saber por dónde viene la mano. No solamente lo social, sino también lo geográfico, todo, ¿no es cierto? Todo. Porque lo geográfico también influye. Todo influye como cualquier, vuelvo a decirte lo mismo. Cuando, y con esto te cierro, todos comparan este tipo de peleas y demás con la pelea que dio Bukele en El Salvador a las diferentes bandas que tenía. La realidad es que eran una gran parte de la economía de El Salvador. El Salvador no es un país muy grande, no es un país que produzca ni tenga industria, y la verdad que el narcotráfico y las bandas era una de las mayores generadores de empleos que tenía El Salvador y de recursos que tenía El Salvador. Como en su momento lo fue Colombia. No te olvides que en la época de Escobar manifestó la posibilidad de poder pagar la deuda externa de un país a cambio de ser perdonado, por así decirlo, en sus delitos. Lo que te digo con esto es la magnitud de lo que estamos enfrentando y la magnitud de lo que necesitamos prepararnos para enfrentar este tipo de delitos. Vuelvo a decirte lo mismo, es hacernos ese tipo de preguntas. Yo la verdad que le deseo toda la suerte a todos los efectivos que están trabajando, me toca de cerca, yo soy hijo de gendarme, conozco a la gendarmería, conozco la prefectura, estuve en la marina, o sea, sé lo que implica, pero les deseo la mayor de la suerte tratando de contener esta cuestión. Lo que sí digo es, hay que profundizar un poco más para poder darle una pelea de igual a igual, si no va a ser, si no vamos a tener que lamentar muchas bajas en donde no queremos. Gracias. No, gracias.